Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Gracias por venir a escucharnos, a ver si tenemos algo para decir que puede ser de interés para ustedes. A mí el tema que me ha preocupado desde hace algunos días y en la que intervine de alguna manera en el debate público es el tema de la comunicación del gobierno. Es decir, un gobierno que había dejado en manos del presidente exclusivamente toda la emisión de mensajes y una agenda pública que había ido siendo ocupada en forma, diría, casi sistemática por la oposición, y en el último fin de semana explotó todo porque fue ocupada por la oposición más fuerte, es decir, sale el comunicado del PRO que redacta Patricia Bullrich por un lado, y los periodistas que firman una solicitada respecto a la posibilidad de que peligre la libertad de expresión o la libertad de prensa en la Argentina. Muy pocos periodistas de renombre no la firman. Es de destacar que dos de los principales de La Nación no lo hacen, Carlos Pani y Hugo Alconadamón. Pero bueno, el gobierno de alguna manera empezó muy bien la gestión cuando comenzó la pandemia. Cuando decide hacer la primer cuarentena, lo comunica muy bien, consigue sentar a una misma mesa a Alberto Fernández, a Axel Kicillof y a Horacio Rodríguez Larreta, que era la mejor manera de comunicar, estamos juntos en este momento. Además, sienta a su derecha a Rodríguez Larreta, que está a la derecha de él, y sienta a la izquierda a Axel Kicillof, que está a la izquierda de Alberto. Habla, después los deja hablar a ambos y siempre tuvo un gesto amable el presidente hacia ambos. Nunca contradijo nada de lo que ninguno de los dos dijo y, digamos, empieza un proceso en el cual las características de liderazgo de Alberto Fernández eran las requeridas por el rol de una situación de crisis doble, profunda, como estábamos en la Argentina, crisis económica heredada de gobiernos anteriores y sin resolver a través del arreglo de la deuda, y una crisis sanitaria inesperada que cae encima también sobre la Argentina, aparte del resto del mundo. Y creo que en ese momento lo resuelven muy bien y lo comunican muy bien. Es un momento donde la gestión y la comunicación fueron de la mano. Y fueron de la mano en forma progresiva hasta llegar a la última comunicación respecto a la pandemia, a la cuarentena, donde se ve claramente la mano de Claudio Martínez. Ustedes vieron que cambió la manera de presentación, se hizo al mediodía, luz de día, a las espaldas un inmenso ventanal, soleado afuera los jardines de la Quinta de Olivos, es decir, se iluminó el ambiente, mantuvieron la distancia entre ellos. Fue la mejor presentación para la decisión más dura de todos, que era prolongar por muchos días una cuarentena que ya estaba resultando excesiva para muchos. Ahora bien, desde el punto de vista de la gestión, y ahí se cruza con la comunicación, hay un antes y un después de Vicentín. Ese lunes a la noche, cuando se sientan Alberto Fernández con la senadora por Mendoza, Anabela Fernández Agasti, con Culfas, creo que era el otro que estaba, y estaba Gabriel Delgado, que iba a ser el interventor. Es la peor de todas las presentaciones que hizo el gobierno, es posiblemente la peor de todas las medidas que tomó. Lo hizo de una manera apresurada, se notaba en la comunicación, el presidente estaba incómodo, tenía que decir 3 o 4 frases y sin embargo revisaba papeles arriba de la mesa. La presencia de Anabel Fernández Agasti diciendo gracias por adoptar nuestra idea, señor presidente, estuvo totalmente de más. Y Alberto Fernández usó una palabra terrible que genera, es más temerosa la palabra que la acción.
que fue la palabra expropiación. Usa esa palabra y ahí es el grave error de comunicación sin explicar qué significa una expropiación. Una expropiación es en definitiva una compra compulsiva por la cual el Estado decide adquirir una empresa, pero tiene que pagar un precio justo. Tal es así que los accionistas, si no están de acuerdo, pueden recurrir en primer lugar un recurso administrativo y en segundo de la justicia. Y miren las expropiaciones que hizo la República Argentina, es más, casi todos piensan que siempre pagó precios de más por las expropiaciones. Entonces, ahí empieza uno de los problemas del gobierno y sobre ese problema del gobierno se empieza a montar la oposición, que se divide en dos la oposición. Siguiendo siempre los principios del filósofo cuyano Raúl Baglini, se aplica el teorema de Baglini. Es decir, está la oposición que está con responsabilidades de gestión territorial. Horacio Rodríguez Larreta del PRO por un lado y los tres gobernadores radicales, Mendoza, Jujuy y Corrientes por el otro lado. Y aparte de eso está el sector más duro del PRO, Patricia Bullrich lo encabeza claramente y últimamente el radical Cornejo la está siguiendo. Bien, producido ese hecho, la oposición, y esa oposición ocupa el espacio en la agenda política y el gobierno se retracta. Y hay algún tipo de decisión por la cual nadie del gobierno sale a hablar. Si ustedes se fijan, los únicos que hablaron hasta el día de ayer habían sido el presidente, aún en algunas cosas, en algunas intervenciones muy poco felices, como contestarle a Nancy Pasos a través de un tuit, y yo creo que sin haber leído el artículo, es decir, que contesta por el título del artículo, para que vean lo que vale una respuesta de un presidente a un artículo de un periodista, tenía hasta el momento que manda el tuit, el presidente tenía un poco menos de 20.000 vistas el artículo en Infobae. Después del tuit del presidente alcanzó, digamos, a las 2 horas, alcanzó las 170.000 y no sé en cuánto habrá terminado. Tal es así, hubo gente que me preguntó cómo hizo Nancy Pasos para que el presidente tuitee para contestarle por su artículo. Entonces, ahí es donde empieza a patinar la comunicación del gobierno, con la excepción quizás de Daniel Arroyo. Daniel Arroyo salió con un plan y lo explicó muy bien, que es potenciar trabajo el plan, y salió en varias oportunidades, había salido durante la semana anterior. Pero el gobierno tenía un tema para instalar, que era el avance en la negociación de la deuda externa, y lo podía haber explicado terriblemente bien, porque tenía elementos para decir, bueno, es una deuda que empezó a crecer a partir del año 2018, cuando el gobierno de Macri, digamos, llevó al Estado a una situación de insolvencia y tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para financiarse, y ahí empezó el default de la República Argentina. Lo podía haber explicado. Podía haber explicado que para salir de esta crisis vamos a tener que trabajar todos juntos en un proceso de reconstrucción que va a requerir una gran obra pública, intensiva y extensiva en todo el país, muy rápida, que para esa obra pública el Estado va a necesitar financiamiento y para que haya financiamiento hay que arreglar el tema de la deuda externa. Es decir, tenía elementos para sentar en la agenda de los medios. Sin embargo, no lo hizo. Y no lo hizo de tal manera que yo me extrañé muchísimo, porque lo conozco desde el año 2002, Alberto Fernández, y sé que Alberto Fernández cree en la comunicación, digamos, y cree en el diálogo, y cree en el consenso, y cree que las cosas hay que explicarles. Tal es así que publiqué un tuit un poco, digamos, golpeando sobre la mesa,
donde decía a los ministros, con la foto de todos los ministros, decir, salgan, hablen, ocupan lugar en la agenda, cuenten lo que están haciendo, porque si no la gente tiene el derecho a pensar que no están haciendo nada. Y bueno, y ayer, martes, increíblemente, ayer salió Santiago Cafiero, Martín Guzmán, Sabina Frederick, Nicolás Trota, Gabriel Catopodi, Ginés González García, Felipe Solá, Marcó del Pont, Cecilia Todesca. Es decir, salieron a tratar de ocupar el espacio público. La comunicación tiene que ver también con eso. Ustedes no habrán visto que los diarios salgan con páginas en blanco, ni habrán visto programas de políticos donde se pase música durante 10 minutos, ni habrán visto un blackout en una pantalla de televisión. Es decir, los espacios de los medios siempre están llenos. Lo llena la oposición o lo llena el oficialismo, pero alguien los llena. Bueno, es básicamente eso era lo que quería redondear yo alrededor del tema de el desarrollo de la gestión del gobierno, el desarrollo de la comunicación del gobierno en 15 minutos. Muchas gracias.